¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y este es un programa más de los que acostumbramos a hacer nuestros compañeros y amigos Ángel Ramírez, Javier Chávez Atasca y un servidor Jonathan Estrada, comiendo como nos gusta. ¿A quién no le gusta comer, verdad? Y algo delicioso que es pochuc, mucho mejor, vaya. Pochuca al estilo guerrero, ¿no? ¿Ah, sí? Pues bueno, porque yo soy de Guerrero, solamente por eso, porque Eres un guerrero. y además soy un guerrero, porque tengo, o sea, la receta es, la copié de Yucatán. La receta de la abuela. Es la receta de la abuela de Yucatán. Y pues nos gusta comer y poder platicar y poder discernir sobre cosas que están sucediendo en Quintana Roo particularmente. Yo creo que hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Han sucedido varias cosas, entre ellas el más reciente fue el trascendido. Tú ahí escribiste algo interesante también respecto a la renuncia del fiscal Óscar Montes de Oca, que nunca renunció realmente, porque nunca hubo un escrito que se metiera al Congreso como debe de ser legalmente para que entonces se pueda considerar una renuncia. El Departamento de Información, de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado se paralizó, dijo que no tenía tampoco información y el fiscal apagó su celular. Entonces, se desataron. Lo mantuvo apagado. Lo mantuvo apagado. Es diferente. Exactamente. Y se desataron de ahí varios sucesos que tienen muy buenas lecturas. Entre ellos, la actitud de la gobernadora Mara Lezama ante un cuestionamiento tan importante, tan trascendente, tan toral, y cómo ella, en lugar de asumir una actitud de gobernadora, de jefa de Estado, asume una actitud, pues como si le estuvieras preguntando a la presidenta del DIF, ¿no? O sea, algún asunto y se pone y se resguarda en niños, en adolescentes, en otras cosas, y rehuye a una pregunta que pudo haber contestado de manera muy educada, sensata, prudente, sin tanto aspaviento, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bien. Sí, aquí en este caso, el reportero finalmente sigue el desarrollo de la noticia, o sea, buscando clarificar un tema. ¿Quién más puede decir si renuncia o no el fiscal que un gobernador? En este caso, la gobernadora Mara Lezama. O sea, si fuera de ella, tendrías que preguntarle al presidente López Obrador. Pero aquí en este caso, ella es la jefa del gabinete y podrán escudarse en una cuestión técnica, decir que no forma parte de su gabinete, pero forma parte de su equipo. El fiscal lo designa el gobernante en turno, aunque ha sido heredado por Carlos Joaquín, pero en este caso forma parte del equipo de colaboradores de Mara Lezama, o sea, una posición tan vital como es la seguridad pública, y en este caso poder decirle, no a Rafael Briceño, no, claro, decirle a la gente, decirle al quintanarroense qué está pasando en la fiscalía, si renunció o no el fiscal. Y esa pregunta la eludió, o sea, vació al reportero de Noticiaribe escudándose en jovencitos, ¿no? O sea, buscando ahí la oportunidad de escabullirse y de tomarse la foto ahí con los muchachitos, utilizándolos para eludir un tema tan importante que debió ella haber aclarado. Sin duda. Mira, yo tratando de generar equilibrios en esta conversación. La idea, por ejemplo, porque también son rumores que surgieron en donde decía que el fiscal había presentado la renuncia en el lugar donde lo debe de presentar, que es ante el Congreso del Estado, y evidentemente ahí y la pelota está en el Congreso del Estado de generar todo un proceso para aceptar o rechazar, ¿no? Porque esas son las dos opciones. Entonces, bueno, finalmente el reportero va, decisivo como debe de ser un reportero. Como tiene que ser. Sí, finalmente, no sé si a ella la agarró que no haya sabido, ¿no? No lo creo. No lo creo. Eso sería peor todavía. Sería peor. Entonces, creo que lo que te marcan los cánones en todo entrenamiento de medios es no quedarte callado, es decirle, no, mira, pues no lo sé, ¿no? Finalmente. Perseguir la nota.
contestarle, ¿no? Al reportero, decirle, mira, en este momento, porque también es válido decir, no quiero, aguántame, o sabes qué, mira, no es el momento, yo no lo sé, finalmente Claro. no es de mi gabinete, y la pelota está en el Congreso, no sé, o sea, puede haber salido Ahora, de muchas formas. Hago una pregunta. Si renuncia el fiscal general de la República o no, y tú interceptas al presidente López Obrador, ¿crees que no va a estar enterado? No, evidentemente, pues, ¿qué le va? Claro, tiene que estar enterado. Ahora, es porque también puede ser que el fiscal haya tomado con esta presión, como lo hizo Diego Coca, que renuncia a la selección mexicana, ¿no? Por la presión, o sea, también él pudo haber renunciado por la presión, o sea, hay tantas cosas que caben en el ajo, pero lo que ella debe de entender es esta parte que evidentemente todo lo que haga podrá ser usado en su contra, entonces debe utilizar esta parte de los cánones de cómo responderle, ¿no? Aquí lo que te marca un buen entrenamiento de medio es lo que comentábamos, ¿no? Es decirle, mira, no lo sé, si no lo sé, o creo que no es el momento, aguántame, déjame ver algunas cositas ahí, pero evidentemente pues aquí la expone el acto, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte donde yo sí veo presión, veo mucha presión, ¿no? Veo mucha presión en la atmósfera en general. Vamos a presentarle el video a nuestros televidentes. Muchas gracias. Gobernadora, rápidamente, los motivos de la renuncia del fiscal y el proceso de terna que va a mandar al Congreso del Estado y estos señalamientos que han habido contra Raciel López como posible titular de la Fiscalía. No lo sé, la verdad no he escuchado nada de eso. Toda la información siempre la vamos a conocer a los medios de comunicación en tiempo y forma. Muchas gracias y vamos a atender a los jóvenes. ¿Renunció el fiscal ayer, gobernadora? Hay que atender a los jóvenes y los orígenes de la violencia. Precisamente con el titular de la Fiscalía sería parte fundamental. Por favor, foto para que los jóvenes, por favor. ¡Gracias, chavos! ¡Bravo! Rápidamente, ¿renunció el fiscal, gobernador? No lo sé, es que pregúntele, no lo sé. No, pero se le presentó, se supone a usted la renuncia. Es que lo daremos a conocer, yo siempre hablo con los medios en tiempo y forma, déjenos siempre hablar en tiempo y forma y lo avisamos y platicamos y soy la más abierta. Gracias. Después de ver el video, podemos darnos cuenta cómo Rafael Briceño, aunque dicen que hay otro video, No hay otro video. o un previo al video. Hay un video completo, pero Este video que presentamos ahorita es el más completo. Ajá. Yo se lo solicité hay directamente quien dice de los que estuvieron ahí que evidentemente ya le habían dicho al reportero que no sabía que aguantara, ¿no? Pero bueno. ¿Pero quién se lo había dicho? Ella no. Que dicen que sí. Entonces, evidentemente. No, debe... porque si le hubiera dicho al reportero que no sabía o que no quería, pues obviamente él ya no hubiera seguido persiguiendo. Si tú te das cuenta, Chávez, Ángel, cuando él empieza en el video completo que acabamos de presentar, que es el que, repito, me envía el protagonista de la historia, Rafael Briceño, en este video, él le pregunta y ella evidentemente evade la pregunta y busca qué hacer y a ver, la foto, y ya le sigue insistiendo y ya le dice, déjame atender a los jóvenes, por favor, o sea, así como que no me moleste, no estés fregando, carajo. Sí, como si estuvieran en un cumpleaños, ¿no? O sea, sí. Se supone. Él todavía Yo no estuve ahí. No, pero lo que vimos en el video. Sí. Y entonces él dice, nuevamente le insiste en el tema, y ahí hay una parte, un punto de quiebre que se nota perfectamente en el video, como ella trata de evadir nuevamente al reportero y se va con unos funcionarios, pero evidentemente
Sí. Él la persigue, que además no tuvo que correr, perseguir es un dicho, nada más. O sea, la sigue y le insiste. Y entonces ella se da reversa porque se da cuenta que la foto con esos que estaban ahí a lo mejor ni siquiera la que ella quería, ¿no? Digo, no, esta no me conviene, mejor no. Y entonces toma reversa, se va a otro punto y es en un punto en el que ya no puede tener escapatoria y se detiene y con evidente hartazgo, molestia, yo no sé en qué momento alguien, si le habrá dado un curso sobre cómo gobernar y ser gobernante, no le explicaron que la tolerancia es la base fundamental de un buen gobernante. Tienes que tolerar al indigente, tienes que tolerar al necio, tienes que tolerar al imprudente, tienes que tolerar al ambicioso, al que no tiene ambiciones también. En fin, puedo dar muchísimos ejemplos al respecto y no puede ser posible que no pueda tolerar el cuestionamiento de un reportero o de un periodista que evidentemente está preocupado por informarle a los quintanarroenses si tenemos o no tenemos fiscal, que no es cualquier cosa. Y entonces ella se detiene y le dice, a ver, Rafa, yo sí, en tiempo y forma te lo voy a decir. Ya, o sea, ya, prácticamente déjame en paz. Ese acto de intolerancia dice mucho de la actitud, de cómo ella tiene la visión de los medios de comunicación, de los que dice que pertenece ella a ese sector, y que definitivamente hay 1000 ejemplos en donde ella no muestra ni el más mínimo acto de solidaridad o sentido de solidaridad o de empatía con los medios de comunicación. Le hartan. Los únicos que obviamente sí tolera son los que están en la mañanera o los medios nacionales como al estilo Alberto Capella, ¿no? El exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Quintana Roo, sí, que no trataba con locales sino con federal. Ahora hay algo muy importante. Fue una información que circuló el viernes por la noche, la publica el día siguiente el diario Quintana Roo, renuncia el fiscal. O sea, ya es una información oficial, tomando en cuenta que no hay una réplica, no hay una aclaración, una postura del gobierno del Estado. O sea, nadie ha dicho esta boca es mía. Claro. Se da por hecho que ya el fiscal renuncia. Y luego, cuando tú vas a tener un evento, debes tener ya en cuenta, debes ir no un paso, 2 pasos adelante de lo que el reportero te va a preguntar. No te va a preguntar del resultado de cómo le va a ir a México o si van a correr a Diego Coca. O sea, no te van a hacer preguntas fuera de lugar, fuera de tu función. Te tienen que preguntar del fiscal. Y es obvio que ya tienes que tener la información precisa. O sea, pudiste hablar con el fiscal, te pudo haber dicho, voy a renunciar en un mes, ya renuncié, acépteme la renuncia, esa información. Y ahí está bateando al reportero Rafael Briceño. Verdaderamente se vio muy mal la gobernadora, o sea, se vio fuera de lugar, fuera de foco, o sea, no la prepararon para ese momento. Se ve que Mara Lezama sin guión queda fuera, la desestabiliza el no tener un guión, o sea, el no tener todo bajo control, o sea, el no tener a alguien que le pregunte lo que quiere que le pregunte. Y aquí claro, sí se vio incluso desesperada. No, pero yo he visto un poquito, ¿no? Insisto, tratar de ser aquí esta parte equilibrada. Perfecto. Se vale, por ejemplo, entonces, que el funcionario, por la responsabilidad que tiene de informar, informe hasta la rumorología, o sea, claro, todo sí, tipo de rumores, porque aclarar. Muchas veces, por ejemplo, si son rumores infundados, pues yo no le doy ni cuenta. A ver, pero estás hablando de un fiscal. Sí, estoy hablando del fiscal y puedo hablar del presidente, pero si finalmente yo que tengo la información no lo veo así, o sea, no es cierto, o sea, muchas veces no responder pudiera ser lo mejor también, si sobre todo si es rumor. Ahora, yo no sé hasta dónde la información haya sido cierta, ¿no? Porque cuántas veces... Es que no responder está bien, espérame, tienes razón, seamos claros, pero ¿cómo no respondes? Ha renunciado el fiscal y cuántas veces lo ha renunciado? Son varias veces. A ver, ¿no te parece? Porque si hay una presión, sí, de acuerdo. Si hay una presión de algún grupo de poder de ya quitar
al fiscal. Incluso hoy pero ese es otro tema. hay un grupo, por ejemplo, hoy de diputados que ya dice es insostenible. Bueno, a ver, el diario de Quintana Roo es el vocero de la fiscalía, el vocero del fiscal Óscar Montes de Oca, y que en primera plana la edición diga lo siguiente: renuncia al fiscal, pues es verdaderamente más oficial que un comunicado, es la primera plana del diario de Quintana Roo. Y además algo muy importante, si hay rumorología, si hay versiones, simplemente Mara tuvo que haber dicho esto es un rumor. Mira, no hay nada oficial. No nos vayamos tan lejos. Cuando el presidente de la República sufrió un desmayo. Por eso dijo, pregúntenle al fiscal. No, pero es que está ¿quién mal. es el jefe? Está mal. ¿Quién es el jefe? Ella es la jefe del Poder Ejecutivo. Claro. Ella tiene la responsabilidad de dar una respuesta. Y mira, la mejor respuesta. La fiscalía es un organismo no importa, pero pertenece al Poder Ejecutivo. Se lo rige de manera independiente. Pero pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Quién puso a Montes de Oca? Pertenece, es un organismo independiente. ¿Pero quién lo puso a Montes de pertenece al Oca? Poder Ejecutivo. ¿Quién puso a Montes de Oca? Carlos Joaquín. Porque pertenece al Poder Ejecutivo. Claro. Nunca ha dejado de pertenecer al Poder Ejecutivo. No. A ver, no pertenece al Poder Ejecutivo. Bueno. Que el Poder Ejecutivo, en este manejo, ¿no? Tenebroso, lo haya puesto. No. Al final es el Congreso el que ratifica o no. Ángel, No. el sistema, el titular del sistema no forma parte del equipo de Mara Lezama. ¿De cuál Porque esté sistema? descentralizado el sistema quintanarroense de comunicación social. En el caso del sistema Lo quintanarroense, mismo. sí, porque es Los totalmente órganos distinto. descentralizados que pertenecen al Poder Ejecutivo no significa que por El Tribunal pertenecer al Superior Poder de Ejecutivo dejen de Justicia ser es distinto. descentralizados. Bueno, El Congreso es distinto Pero bueno, y el fiscal es distinto. Son No nos, tres poderes- no nos desviamos del punto. Son poderes distintos. No, no nos desviamos, estamos aclarando. No, porque Ahora, estamos ¿qué? hablando de que Mara pudo haber dado una respuesta educada al reportero. Pues sí. Y de que esa muestra de intolerancia la ha mostrado en otras ocasiones también. Lo más sensato que pudo haber dicho ella es dos cosas. Una, Rafael, o como le quiera llamar, le dijo Rafael, tengo entendido, o Rafa, por ahora no quiero dar declaraciones. Eso está en su derecho de hacerlo y es una postura bien educada y que le corresponde por derecho. O dos, simple y sencillamente, el Congreso no me ha informado de que ha recibido la renuncia del fiscal, porque evidentemente el fiscal tiene que renunciarle al Congreso. Hasta este momento solamente conozco de rumores y por ahora no quiero declarar respecto a rumores. ¿No te parece eso educado, además de propio? Puede ser una salida, sí. Estoy de acuerdo No es una contigo. salida, es lo correcto. O sea, puede ser, bueno, tú lo dices correcto, puede ser una salida, sí o no, o sea. Es que no hay otra. No quieres decir, a ver, guarda silencio y dices, respeto mi hay algo derecho a guardar importante. silencio. Hay algo que quiero señalar. Hasta la dirigente estatal del PAN, Reina Tamayo Carballo, la puso Mara, es su comadre. O sea, todas las posiciones, Ángel, son de Mara. Anaí González, quien se te ocurra. Sí, pero eso O es sea, un y facto. me No, vas a no, decir no es- que el fiscal no lo puso Mara, entonces es posición de Carlos Joaquín. Es que el fiscal no lo puso mal. Tuvo que ¿no? Tú mismo lo dices. Lo De puso acuerdo, Carlos pero es su Joaquín. equipo, es su posición. No es su equipo. Bueno, es equipo está de Carlos peor. Joaquín. No. Pero es En peor. En el momento que... Es que cuando ella llega, ya está Discúlpame, el fiscal. es como cuando te dicen a ti, cuando te dicen a ti que te debe el gobierno del estado un dinero de la administración pasada, te dicen, no, eso es del gobierno anterior. No, No pero existe, es- no existe, espérame, no existe del gobierno anterior. El gobierno es el gobierno. Y así sea una administración de Carlos Joaquín o de Mara, en el momento que asume Mara, es deuda de Mara. Sí. Y por lo tanto, en el momento que el fiscal continúa sin ningún aspaviento, sin ninguna crítica, opinión en contra de la fiscalía o del fiscal por parte del titular del Poder Ejecutivo, quiere decir que es de su equipo. Ok, a Ya ver. no es Carlos Joaquín, ahora es marista. Institucionalmente es un poder que tiene Quintana Roo. Pero esto no quiere decir que porque ser un poder que tiene Quintana Roo, necesariamente sea del equipo de Mara. Sí es del equipo de Mara. Ella cuando llega, es posición de Mara. él ya estaba ahí. En el momento que ella lo adopta, es posición de Mara. Pues es que no lo puede adoptar. El señor tiene una vigencia creo que de 9 años y Ujú. todavía le faltan como... Pero, ¿Lleva pero, 3? pero como dice Chávez, hay reglas no escritas, pero muy evidentes. Ah, bueno. Todos los funcionarios públicos, Si nos vamos a las incluso reglas hasta no los escritas, diputados,
los pone el gobernador en turno. Bueno, Ahora, eso es subjetivo. pues, Lo objetivo es que tú saltas de lo subjetivo a lo objetivo, es lo mismo. es que Es yo natural. te estoy diciendo lo objetivo. Lo objetivo es que él es fiscal y que A ver, lo Y encuentra es del Mara. equipo de Mara. Ángel, ¿quién es el patrón? No lo encuentra. ¿Quién es el patrón de Óscar Montesinos? Muy sencillo. Así Carlos Joaquín coloquialmente. Institucional. No me vas a decir que el No, pueblo. no, coloquialmente. El pueblo. Bueno, sí, comentario. Está buena esa. Es que políticamente yo te entiendo lo que tú tratas de decir. O sea, A ver, pero en la formalidad no es así. entonces tú crees eso. En la política sí, y todos lo conocemos. Ángel, ¿no? por favor. ¿Tú crees eso Cuando, de que. cuando llegó a Carlos Joaquín, ¿a quién encontró? Ángel, A Zen, ¿no? Ángel. Y no era de su equipo. Ángel, no, estás deseando, pero no importa, está bien, tienes tu derecho. Oye, ¿tú crees que no hay dinero para la seguridad pública? Para contratar policías. Hoy me sorprendí, porque yo tenía esos datos, pero hoy los dijo así en cámara el secretario de Seguridad Ciudadana, ahora que eso Sí. se lo cambiaron por Claudia Sheinbaum y que también Sí. Cuitláhuac Bardán Esquivel, asesor de Mara Lezama, también lo es de Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, hoy dice el fiscal en la conferencia en Tulum que hay 1,000 y tantos policías, 1,800 policías más o menos, entre administrativos y activos. Así, tal cual, o sea, imagínate, para un... Y que se redujo el número de policías por la falta de economía. Y que van a contratar 250, y en fin, o sea, ¿tú crees que no hay dinero para la seguridad pública? Por supuesto que ya lo hay. Sí lo hay, ¿no? ¿Y por qué dicen que no hay? ¿Que no hay qué? ¿Por qué dicen que no hay dinero? Lo dice el... Lo dice el Estado, lo dice el secretario, lo dice al lado de la secretaria de gobierno, que es la representante de la gobernadora. O sea, Yo lo que escuché no hay dinero. en No. la mañanera que yo fui, Espérame, pero pero yo se lo pregunté al secretario de Seguridad Ciudadana. Lo que él dijo, creo que tenían algo así como para 250 es lo que y dijo. que llevaban 70. Por eso, ¿crees que no hay y dinero para entonces yo le contratar preguntaba, muchos y policías? entonces yo le preguntaba, oiga, ¿y por qué, si tienen el dinero, por qué no contratan los 250? Entonces dice, porque tienen que pasar pruebas de confianza. Claro. No, Y los que se no. inscriben no están pasando No. las pruebas de confianza. Hoy dijo claramente que no hay dinero. Ah, Y bueno. que se está haciendo el mejor esfuerzo, que la instrucción de la gobernadora es todo ese rollo. Pero dime una cosa, ¿te parece que no haya dinero para la seguridad Sí, pública dinero. y que se gaste 174 millones de pesos en el carnaval? En un carnaval. De que hay dinero. No, por eso, ¿te parece eso natural? No, si fuera Y sin cierto, embargo, no. la discursiva pública es esa precisamente, la de engañarnos, la de simular, la de tratar de mostrarnos un gobierno que aparentemente se preocupa por la ciudadanía y por los ciudadanos y que evidentemente no es así. Esa frivolidad con la que se conduce este gobierno es la que nos está llevando al traste, porque no puede ser posible que digan, no, es que no hay dinero para comunicación social. Pero ellos no hacen comunicación social, lo que están haciendo es marketing político en redes sociales para la imagen personal. Tú dime una cosa, ¿cuántas de las actividades de gobierno, si es que existen de gobierno, no de Mara Lezama, porque ahorita las actividades de gobierno parece que ya no son de gobierno, son solamente de Mara Lezama? Sí, solo ya. No hay actividades de gobierno, hay actividades de Mara Lezama. ¿Y cuál es la plataforma principal en donde se difunden? En las cuentas de Mara Lezama, las cuentas de redes sociales de Mara Lezama, ni siquiera de comunicación social. Entonces, lo que debería estar usando el gobierno para la comunicación social en los medios formales de comunicación, se lo están gastando en bots, en empresas que se dedican a redes sociales y que no son medios de comunicación. Esa es otra simulación. Y es parte de lo que estamos viendo precisamente. Mara prefiere mandar un mensaje en su cuenta de Facebook donde diga lo que quiere decir a responderle a un reportero. Y por eso no tiene la tolerancia, porque los facebookeros, pues los bots se los acaban. O sea, si cuestionas a Mara Lezama en unas cuentas de redes sociales, los bots se los acaban, o sea, no hay respuesta. En cambio, a un reportero, no, un reportero tiene la obligación de responderle. Y si no, pasa por esta incomodidad por la que ella pasó, que no debería ser incómoda. Pero lo es incómoda, ¿por qué? Porque hasta ahorita Mara es prácticamente como el presidente de la República. Yo lo que puedo estar de acuerdo contigo, que lo que marcan los cánones
es que no se haya quedado callado, porque en un entrenamiento de medios, yo voy entrenamiento de medios, lo que se dice, no te quedes callada, respóndele lo que tengas, ¿no? Y si no tienes información, no la des, pero estoy de acuerdo contigo que tiene que ser en buenos términos. En eso estoy de acuerdo contigo. Claro, respetuosamente, como debe de ser. Ahora, un presidente de la República es el hombre mejor informado del país, o tiene que ser. Como Tiene un que gobernador ser. de su Lo estado. que tiene que ocurrir también con un gobernador. O sea, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Quién va a salir? ¿Quién te va a hacer salir de dudas con un cuestionamiento sobre la cuestión de si permanece un colaborador suyo? Porque el fiscal es colaborador del gobernante en turno. Pues es el mismo gobernador. O sea, ¿quién otro puede aclararlo? Cristina Torres Gómez, secretaria de gobierno, ¿quién más? El propio fiscal Oscar Montes de Oca. Señalabas que hasta había apagado el celular. O sea, Bueno, no el contestaba. patrón, en este caso, la patrona, es Mara Lezama. O sea, es la que tiene que aclarar cualquier duda en cuanto a si sigue o no sigue un colaborador de ella. Cualquier tema del gobierno, de su esfera, lo tiene que aclarar Mara Lezama, así como Carlos Joaquín en su momento, Roberto Borges, Félix González Carso, en fin, por algo es el gobernador. Pero no por cabe la duda que este hecho se hubiera, digamos, entrampado abajo de Mara y que evidentemente hizo que el fiscal se anticipara y dijera yo renuncio y en ese momento la información no había llegado. Mara, no puede suceder también en eso No. en el camino, o sea, No, está porque obligada ella a saber, realmente está obligada a saber y obligada a responder en los términos que un incisivo reportero lo haga. Sí, Aclarar, decir es solo rumor, así es. no ha renunciado el fiscal, ya estuvo. punto. O simplemente como dije hace un rato, Rafa, como le dije, Rafa, permíteme, estamos tratando de tener la información, en su momento te la vamos a dar a conocer, pero con tolerancia, con Yo lo que mesura, entiendo con que hubo paciencia. algo antes de eso, de lo que muestra el video, No importa, y que ya le había dicho, no tengo, No aguántame, importa. y el reportero fue incisivo. es su Que el trabajo, reportero es su trabajo, yo lo Claro. entiendo, ¿no? claro, es su trabajo. Pero si ella ya lo había adelantado, muy bien. Evidentemente no, porque si no, no le hubiera hecho la misma pregunta. Ese es el meollo del asunto. Sí, sobre todo Rafa Briceño pues es incisivo, persistente y está en su trabajo, o sea, está desarrollando una orden de información, o sea, trabaja para Musicaribe y pues tiene trayectoria, ¿no? Fue corresponsal del Universal, antes fue jefe de oficina del Diario Yucatán, o sea, ya tiene oficio periodístico. Y eso lo entiendo perfectamente. Bueno, cuando yo estaba en la empresa nacional, en la que estuve por 23 años, Televisa. lo que te decían era, tú a mí no me importa, lo que diga ella, si no es lo que esperamos, lo que diga ella y haga ella es noticia, Claro. ¿no? Y uno como reportero sabe que uno tiene que ir, es parte del juego, es la yugular que le llaman, ¿no? Entonces el trabajo del periodista tiene que ser ese, sobre todo cuando tiene una orden de información que cumplir. Ahí lo entiendo perfectamente bien. Pero si ya te dicen, bueno, si ya te están dando la parte y tú la grabaste, entonces lo que yo entiendo es que ya había un antecedente que no aparece obviamente en el video. Ahora, ¿no? el resultado de este escándalo, porque vamos a llamarlo así, escándalo, sobre la presunta renuncia del fiscal que nunca se dio, obviamente eso desató una serie de rumores, de especulaciones, pero yo desde mi particular ángulo lo que observo es que lo que hicieron fue fortalecer más al fiscal. O sea, por lo menos en la conferencia de prensa que hubo hoy en Tulum, donde hubo reporteros de Cancún, de Tulum, de Chetumal, huimos de todas partes del estado, no hubo un solo cuestionamiento en contra hacia el fiscal. No hubo, y no he percibido, no percibí que hubiera por ejemplo, uno que ya renunció, o sea, ya hágalo efectivo, sino por el contrario. O sea, pareciera que en el ámbito político también
independientemente de estos diputados que dices que lanzaron diatribas de que ya es necesario que se vaya, en el ámbito político tampoco hubo, ni de partidos políticos, ni de funcionarios públicos, repito, con la excepción de estos diputados, un ánimo de decir, qué bueno que ya se va, ya necesitamos un cambio, o sea, y eso lo fortalece. Claro, pero también fortalece el ánimo de que no hay algo que pudiera, digamos, querer anticipar que el fiscal salga. Sin embargo, sí sabemos que hay grupos de poder que no lo quieren ahí. Ahora, ¿qué fue lo que él dijo? Y entiendo, porque yo tuve antes de la conferencia, había una entrevista que le hicieron al fiscal y que dijo, a ver, cuando le preguntaron que se había renunciado, dice, aquí me tienen trabajando, no hay que hacer casos a rumores, dice, y cuando tenga que decir algo será por lo oficial. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo. Hagamos caso oficial. Entonces, ¿lo oficial qué es lo oficial? Lo oficial, según yo entiendo, tendría que ser el Congreso, porque el Congreso es el que recibe, porque tampoco nadie le ha preguntado al presidente de la Copo si realmente recibió esta renuncia. Bueno, pero él no lo ha dicho, ¿sí? No, de hecho, esta es la oficina de parte donde tiene que mandarlo directamente el fiscal. Pero oficiales de parte se ha dicho que no tiene nada. A mí partimos de la idea de que no tiene nada. No tiene, que por eso se presentó a la conferencia de prensa de seguridad estatal y él mismo dijo que no, que él sigue, ¿no? Que no tiene ningún problema. Porque él puede haber metido la renuncia y no dice nada hasta que no, pero eso ya no se puede especular porque ya dijo él que no. Estamos especulando lo otro. Pero hay algo muy importante. Razón de más, si hay especulación, rumores, verdades a medias, desinformación. Mara tuvo la oportunidad el sábado en ese evento cuando le pregunta al reportero y debió haber aprovechado la oportunidad para decir, son rumores, el fiscal sigue. Ahí queda toda la información y ya se mata el tema, un tema que ha flotado, o sea, para muchos ya el fiscal sigue, para otros no sigue. O sea, eso debió haberlo precisado la gobernadora y punto. Qué bueno que comentaste eso, porque eso a mí me dio pie a un análisis. Justamente cuando vi ese video, primero vi el que tú difundiste, después le pedí a Rafa el completo. Cuando yo veo ese video, veo a una Mara Lezama que pareciera que sí quiere cambiar al fiscal, pero que no tiene o no sabe cómo hacerlo. Y también me dio pie a una información que se filtró entre algunos medios de comunicación, pero que no se difundió. Creo que uno por ahí, no sé si fue La Palabra del Caribe, de Pepe Ramírez, creo que mencionó que Cristina Torres, la secretaria de gobierno, le había pedido la renuncia al fiscal. Y yo tengo entendido que desde hace varios meses hay algún tipo de inconformidad o desacuerdos entre Cristina Torres, el fiscal, no sé si también con Ollarvide, el secretario de Seguridad Ciudadana, pero sí de Cristina Torres con el fiscal hay desacuerdos ahí. Y yo sí creo que probablemente entre estos desacuerdos Cristina le haya sugerido que renunciara y él soltó la bomba, filtró y dijo a ver qué sucede, ¿no? Y yo creo que le tomó por sorpresa a la gobernadora. Eso no quiere decir que no estaba informada, quiere decir que sí le tomó por sorpresa y que a lo mejor ni ella misma se podía comunicar con el fiscal. Y entonces, pues lo más que pudo haber sabido es lo que le dijo Cristina, ¿no? No, pues me peleé con el fiscal, me dijo que iba a renunciar, como yo le había sugerido, pero espérame, hay que hacerlo con formas, ¿no? Pues él no está dispuesto a hacerlo con formas. Va a renunciar y va a reventar la bomba como tenga que hacerse. Y al darse cuenta que no había la manera de cómo, entonces ya fue que dijo, no, espérame, no, díganle al fiscal que yo nunca le pedí su renuncia. Esa es otra de las cosas que se han filtrado de cómo fueron los hechos. Pero repito, todas estas especulaciones se dan precisamente porque la autoridad no sabe comunicar. Su departamento de comunicación social es un fiasco. Ellos mismos como entes políticos les hace falta tablas para la comunicación social
Y este es el ejemplo más claro. Pero yo veo que hay plataformas que facilitan una comunicación directa. Si a ti te entrevista, por ejemplo, no sé, si tienes una entrevista, das una entrevista, te pueden distorsionar tu decir, ¿no? Tu declaración. En este caso, una cuenta de Twitter, ¿no? Simplemente la gobernadora Mara Lezama. El fiscal renunció, el fiscal no ha renunciado, el fiscal renuncia en un mes. Esa publicación. 5 o 6 palabras, eso es la mejor comunicación que puede haber. Claro. Así de sencillo. Claro. Y se maneja perfectamente en redes sociales. Tienen que aprovechar esa plataforma porque es una comunicación directa que no están teniendo. Cuando le quieres dar sentido al rumor, yo me imagino que eso es lo que tú dices, ¿no? Es que muchas veces el rumor... Pero cuando el rumor, o sea, si son ya tantas veces... Pero matas el rumor con una información Claro. precisa. A ver, Hoy, el fiscal no renunció, punto. Ya. hoy puedo detectar algo que no sé si todos mis compañeros detectaron. Una parte en donde Silvia Reyes, lo conocemos, periodista de Solidaridad de Playa del Carmen, le pregunta al panel, al cine en general, sobre cuáles eran los niveles de impunidad que existen en Quintana Roo. Evidentemente Ollarvide no sabe nada, o sea, digo, mis respetos como almirante, marino y lo que quieras, pero como policía no tiene la menor idea de cómo está la radiografía del Estado, no sabe cuántos elementos están siendo investigados por tener vínculos con el crimen organizado en su departamento de asuntos internos. Se sale por la tangente diciendo, no, es que si no hay denuncias, que yo no hice la ley. La ley está en ese caso, no así, señor. No, que vayan a preguntarle al fiscal, y el fiscal ya un poco molesto quizá, aunque él es muy ecuánime, Sí, él correcto. hubo un momento en que dijo, a ver, impunidad es que esto, ¿no? Dio la transcripción y dijo, y todos tenemos una correlación. Repito, la impunidad es el que corresponde a la Fiscalía de la Nación de Justicia, no tengo. Por impunidad debe entenderse la falta o ausencia de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena. Cualquiera de esas 5, si falta es impunidad, pero es todo el sistema penal el que interviene, no nada más un desarrollo. Y además nosotros compartimos toda la estadística con el grupo de coordinación para el efecto de que ellos diseñen sus operativos, ya sea presenciales, mixtos, en proyectos, O sea, Ollarvide le había pasado la pelotita al fiscal, ¿no? En cuanto a que él tenía que responder por los niveles de impunidad. Y es suave. Y el fiscal, de manera muy inteligente y con datos así exactos de conocimiento de causa, se la devolvió. Yo sí noté, a lo mejor los demás no, yo sí noté que hubo ahí un halo como de incomodidad del fiscal, y quizás ese sea el gran problema que hay entre estas dependencias de seguridad, porque yo estoy convencido de que Seguridad Pública le quiere echar toda la pelotita a la Fiscalía y hacer que la Fiscalía sea el ente malo de la película, de este gobierno. Y obviamente el fiscal, pues ya vimos que no es nada tonto, sabe cómo defenderse. Sí, bueno, me queda claro que en el caso de Rubén Ollarvide no ha sabido llevar a cabo lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque evidentemente por principio que los que se te acerquen a ti para querer ser policías no cumplan, ¿no?, con las pruebas de confianza, es que por ahí la convocatoria no es la correcta, porque la convocatoria te debe de decir cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, si los requisitos, eso, por ejemplo, como la convocatoria de la Universidad de Quintana Roo, o sea, se inscriben 52, 58 y solamente 25 cumplen con los requisitos. Entonces, ¿Pero para una carrera o para qué? ¿Para ser para rector? ser rector. No, hay más candidatos a Hay la muy malos, rectoría que alumnos. entonces- ¿Qué requisitos? Entonces hay muy malos candidatos a policías que además no saben leer una convocatoria. Entonces, y además la autoridad no sabe emitir el mensaje para convocar. Entonces me queda claro que ese es el principio. Y ¿no? luego exhibe, estando el presidente municipal de Tulum en la conferencia de prensa, Diego Castañón. Diego Castañón Trejo, exhibe su ignorancia, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, se me dio su nombre. Rubén. Rubén Ollarvide. Ollarvide. Pedrero, Rubén Ollarvide Pedrero campechano. exhibe su ignorancia porque dice
no, es que sí, nosotros ya no tenemos el mando único y por lo tanto los municipios se tienen que hacer responsables de su policía también y tienen que invertirle también. Pero aquí cabe hacer mención, y voy a seguir insistiendo en lo mismo, de que los municipios tienen que invertir en su seguridad también. O sea, el Estado apoya, ¿sí? Se da, no es mando único, eso ya no existe, ¿sí? La nueva ley de seguridad ciudadana establece las funciones en donde viene lo que es la policía municipal, la policía estatal y obviamente las autoridades en el caso de seguridad ciudadana, en donde se les va a apoyar y se les va a brindar también porque nos conviene que haya seguridad y haya presencia. En su momento se dan a conocer estas cantidades, pero los municipios tienen que invertir en su seguridad. Los municipios siempre le han invertido a las policías municipales, eso es por ley. El mando único, lo único que establecía, valga la redundancia, era la coordinación de operatividad. Los municipios siempre se quedaron al cargo de nóminas y de gastos. Pero con todo el presupuesto y con la lo responsabilidad centralizó también. Capella. Exactamente, esa es la donde iba. Hay una parte del presupuesto que era principalmente el federal, que lo Sí. administraba el Estado, pero a conveniencia. Claro. Pero el municipio siempre ha invertido a las policías municipales. Claro. Y eso es una Y ignorancia más. además, que los municipios siempre han tenido la responsabilidad. La Porque aún realidad, cuando tenía el mando único La carga. el Estado decía, no, es que es la responsabilidad de Sí. ellos. Pero espérame, tú tienes el mando único, sí. Pero en la parte administrativa que tiene que ver con los fideicomisos. Pero la responsabilidad la tienen ellos. Por eso a mí se me hizo tonto siempre que un presidente municipal firmara un mando único donde le sería todo el dinero, pero la responsabilidad sigue siendo seguía algo. recayendo en ellos. Sí. Y Entonces dices, ¿qué sentido tiene? te digo, muy, muy ignorante en ese sentido y en otros más, porque él dice, no, a ver, yo no puedo tener la cifra de cuántos elementos policíacos están siendo investigados por tener vínculos con el crimen organizado, porque esa no es mi competencia, que eso es de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía Federal. Pero en respecto a los policías, cuántos elementos están investigando, eso me corresponde a la Fiscalía. Yo le contesté en la conferencia pasada el proceso interno de lo que llevamos a esta Secretaría. Si hay alguna denuncia a nivel federal, que es lo que le corresponde a la delincuencia organizada, Pregúntele a ellos, porque se echan la pelotita, te digo, pregúntele a ellos. Pero el Y secretario de hay Seguridad un Ciudadana departamento de tiene que recibir necesariamente de alguna instancia. O sea, tú recibes una serie de solicitantes y tú los mandas a una base de datos. Debe de haber un proceso. Y en esa base de datos lo investigan y te van a responder. Pero hay una instancia de asuntos internos. Sí, por eso. Allá en la base de datos nacional, no sé cómo se llame, le responde a esa instancia que tú dices. Entonces el secretario de Seguridad Ciudadana, por supuesto que debe saber quiénes son. Claro. O sea, no Debería. es tapar el sol con un dedo. Debería, tampoco. una de dos, o definitivamente no funciona, como nunca ha funcionado normalmente el Departamento de Asuntos Internos, ni siquiera las policías municipales, porque el director de Asuntos Internos normalmente pues recibe cochupos de los propios policías para no ser ¿Ah, sí? investigados, pues sí, No me digas. ¿Ocurre en qué país? en Finlandia, Sí. creo. Y evidentemente a lo mejor por eso es que no tiene cifras. Pero ¿no sería eso también un punto de preocupación o de ocupación del secretario de decir, a ver, ¿cómo que no hay ningún policía investigado por nada? O sea, entonces, si tenemos la mejor policía del mundo. Los Ahora- puntos de preocupación ahora- de este gobierno están en todas las secretarías, man. Ahora, quiero yo solamente desviarme ligeramente del tema, ¿no? O sea, cambiar el nombre a una dependencia, consideramos que por arte de magia resuelve las broncas, ¿no? Antes era Secretaría de Seguridad Pública, ahora es Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ya Cuitlava Banana Esquivel fue el que él lo propuso. hizo el proceso, sí, él hizo el Bueno, proyecto. es como el caso de la Fiscalía General del Estado, pomposamente llamada así, antes era Procuraduría de Justicia del Estado. Y yo pregunto, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿en qué cambian las cosas? O sea, cambias un nombre y ya por arte de magia quieres que haya, no sé, un viraje, mayor efectividad. No es así, vaya. Yo creo que en lo conceptual debe de haber necesariamente en la parte semántica todo debe de haber un cambio.
Sin embargo, aquí el único cambio que debe de existir, y yo siempre lo he dicho, es la voluntad política, porque tú puedes cambiarle las nomenclaturas y los nombres que tú quieras, pero si el asunto sigue diciendo lo mismo, por ejemplo, el jueves, creo que el secretario de Seguridad Ciudadana estaba presentando las reglas del juego. Eso no te dice nada, ¿no? Sí. Eso no te dice nada. Si no hay la voluntad política de resolver. Ahora, hay algo que quiero señalar también. Ya para terminar. Y tiene que ver con nuestro desempeño. Voy a terminar la comida. O sea, antes, el último procurador de justicia fue Gaspar Armando García Torres. Si se filtraba la versión de que lo habían renunciado, de que había dejado tirada la chamba, simplemente con un whatsappazo, con una llamada telefónica a Gaspar Armando, ¿renunciaste? No, es falso. Ahí aclaras la información. ¿Qué sucedió? En este caso, la comunicación con Óscar Montes de Oca Rosales es imposible. Quizás se entienda con 2 o 3 periodistas, pero eso también hay que revisarlo. O sea, no hay canales de comunicación. Él si le mandas un mensaje, te digo porque me ha pasado, si le mandas un mensaje para algún tema personal, sí, como por ejemplo yo le mandé mensaje de voy a interponer mi denuncia por amenazas y todo, si me contestó y me dijo adelante y todas las facilidades para que no hubiera obstáculo, porque muchas veces, que eso es algo muy común, si quieres interponer una denuncia que tiene que ver con Felipe Carrillo Puerto, quieren que tú vayas a Felipe Carrillo Puerto a interponerla, si la fiscalía es estatal, la puedes interponer donde sea. Entonces, bueno, yo previendo eso, le mando un mensaje, sí. Pero si yo le mando un mensaje y le pregunto algo sobre un tema de la fiscalía, no te respondo. Así es. No, yo le mando cualquier mensaje, pero no es sinónimo de él, ¿eh? O te dice, o sea, velo con Luis Cortés. Todos, por ejemplo, los secretarios, excepto de 3, 4 que más o menos conocemos, pero los que no somos que no conocemos porque vienen de otros estados, ellos se escogen a quienes. O sea, eso es un hecho y sucedió desde la época de Carlos Joaquín. Nada más que antes, por lo menos, el secretario en turno de ellos te mandaba, ¿no? Pero ahora nadie. Por eso yo he insistido aquí que además de que se está matando el periodismo a nivel nacional, ahora a nivel estatal estamos viendo que las relaciones públicas también les están metiendo un tiro. Bueno, pero todo viene con ejemplo desde arriba, ¿no? También Mara no le contesta a nadie. Así es. O sea, ahí está el problema, el origen. O sea, el origen viene desde la cabeza hacia los pies. Bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias por permitirnos estar una vez más con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted nos esté viendo. Recuerden, esto es Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, con mis compañeros periodistas Ángel Ramírez y Javier Chávez Alcácer. Hasta la próxima.